Estimados radioescuchas y televidentes de TLV1, mi nombre es Sergio Tapia, resido en el Perú, soy abogado y participo cuando tengo el honor de ser invitado por TLV1 en dar algunas informaciones sobre mi país. Llegando a esta altura del año, quisiera hacer una reflexión sobre tres ejes fundamentales, creo yo, para poder captar el mundo en el cual estamos sobreviviendo. Primero, hacía más de 50 años que en territorio euroasiático no había habido una guerra internacional aceptada como tal y operada como tal. Y este año lo empezamos y lo estamos terminando con un prolongado conflicto entre dos naciones históricamente unidas en su origen de sociedad política. Por lo tanto, es una guerra que no tiene las características que han tenido antes las guerras de territorio europeo, en diferencia de naciones, en diferencia de intereses y soberanías. Lo que sí hay presente en esta guerra es intereses externos, al menos detrás de alguna de estas dos partes en conflicto. Es lamentable porque toda guerra trae sufrimiento humano en muchas personas que evidentemente no tienen participación directa en el conflicto, pero sí tienen y son violentadas por estar en las zonas del conflicto o porque tener que cargar las consecuencias del conflicto. Por otro lado, y la otra dimensión es que en el territorio estrictamente europeo se desenvuelve sin parar, se desenvuelve sin advertir una solución en el tiempo, la degradación ético-política, moral-social, de fuerte crisis de valores, de una descomposición social absoluta, de una pérdida de principios. Europa sigue con fuerza o con la fuerza de influencia en el resto del mundo, pero ya no es el elemento culturizador que tuvo un rol en siglos anteriores. Es ahora más bien un elemento, una plataforma disparadora de ideas extravagantes, de experimentaciones racionales, de banderas inapropiadas, de toda y cualquier novedad, por la novedad misma. La ideologización no termina de ser un producto de exportación fundamental de Europa. Desde la Revolución llamada Francesa, a finales del siglo XVIII, pasando por los socialismos del siglo XIX, los absolutismos totalitaristas del siglo XX, y luego con la revolución sexual y los planteamientos ideológicos sobre sexualidad y género y todas estas confusiones que hay, evidentemente Europa sigue siendo la usina productora de estas maléficas influencias. Y de otro lado, nuestro continente
ha tenido una constante en los últimos 50 años, que es la presencia sutil y con expresiones fuertes, revolucionarias y de influencia en conflictos sociales por parte del marxismo, en sus diversas variantes y en las diversas épocas que podemos dividir estos 50 años últimos. Pero de hecho, la afectación de la mentalidad hispanoamericana con las fórmulas del marxismo en sus diversas formulaciones y etapas ideológicas por las que ha pasado son terriblemente preocupantes. Todos nuestros países están castigados de una u otra forma y amenazados constantemente por esta invasión de revoluciones lógicas, políticas, culturales, de desorden de valores que sistemáticamente han anidado y que a pesar de las operaciones que se han hecho para poder superar estos contagios ideológicos, no han surtido un efecto prolongado. Y hoy día vemos, tanto en el tablero centroamericano, tanto en la Hispanoamérica del Norte y tanto también en el cuadro sudamericano, que la florescencia de gobiernos y de estructuras políticas nacen, se mantienen o retoman constantemente la conducción política de nuestros países. Vale la pena preguntarnos si desde las posiciones no marxistas, incluyendo tanto las tradicionales, conservadoras, clásicas, de la derecha legítima, como también las del liberalismo, aunque sean ellas también revolucionarias, pero que podrían tener una tónica no marxista, ¿qué está pasando? ¿Por qué la ineficacia? ¿Por qué quizás hasta la indiferencia de quienes portamos un ideal que no pasa por el marxismo? Hay una deserción en las clases dirigentes, hay un hueco en las filas de las clases dirigentes en las que se nota, es notorio, la ausencia de posiciones coherentes, integrales, tradicionales, reaccionarias, conservadoras, el nombre que se ponga. Creo yo que a partir de la denominación también empiezan las diferencias y pues doy todas las que puedan haber y planteo hasta las que me puedan olvidar de mencionar, pero quiero plantear toda posición que sea por orden natural y además cristiano. Eso creo yo que es importante tenerlo a la vista, que sin una visión pesimista y sin espíritu de derrota, vemos que el enemigo avanza, recupera cuando pierde
y se consolida cuando permanece. En tanto que del otro lado, los sistemas de contención, los sistemas de reacción, los apremios para regresar a una cruzada optimista y eficaz son focos aislados. Son actos heroicos muchas veces personalizados. No se ve un grueso de fuerzas que permitan contener la horda de la revolución marxista en cualquiera de sus fases expresivas. Dejo esta reflexión no por dar una sensación ni un sabor derrotista, sino más bien para estimularnos en sostenernos y en cada uno de los países, luchando con denuedo en lo que significa ocupar con buena doctrina y con personas de buena moral lo que significa los cuadros en las clases dirigentes sociales, culturales y políticas y empresariales que estamos dejando muchos claros, con muchas deserciones y con innegables falencias. Un gran abrazo a todos y nos seguimos viendo por TLB1, un canal que nos une en la aspiración de nuestras patrias para que sean auténticamente mejores.